¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una semana más a las conferencias del Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Luis Andrés Martínez Becerril, una persona que yo conozco ya hace muchísimos años, somos amigos ya de bastantes años. Y bueno, pues él nos va a presentar, como bien dice aquí el tema, alcances de la ingeniería de construcción, presentándonos algunos proyectos relevantes de los que ha trabajado en el periodo 2012-2020. El ingeniero Andrés ha trabajado ya hace bastante tiempo bueno, para diferentes empresas. Él se graduó de la carrera de Ingeniería Civil con especialidad en construcción en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? Alrededor del 2009-2010, y trabajó también muchos años en el departamento de construcción en la misma universidad como asistente de investigación y de otros proyectos, y posteriormente pues ha trabajado para varias empresas en las cuales se ha desenvuelto tanto en el papel de la construcción como pues en la parte del uso de dispositivos especiales, uso de dispositivos como son justamente para la empresa para la que trabaja, que es la empresa Fisher, que como ustedes saben, pues entre otros tipos de productos, vende pues aditivos, anclajes y pues más, ¿no? Entonces, supongo que en esta presentación, aparte de que nos va a presentar, como les digo, algunos proyectos en los cuales ha participado, justamente en el punto de vista de la ingeniería de construcción, pues nos hablará también el uso de alguno de estos dispositivos en general, ¿ok? Entonces, sin más, bueno, pues le doy mucho las gracias al ingeniero Andrés por aceptar, pues, darnos esta conferencia y estar aquí presente. Muchas gracias, Andrés, y bueno, pues la plataforma es tuya, Muchas es gracias. tuyo completamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien lo comentó mi compañero y mi amigo Daniel, mi nombre es Andrés Martínez y bueno, pues vamos a presentar, voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, rápidamente como semblanza, pues como ya comentó Daniel, mi nombre es Luis Andrés Martínez Becerril, soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana y dentro de los puestos que me ha tocado desempeñar fue primero como supervisor de obra civil, fue por ahí del 2012-2013 en la planta de tratamiento de aguas residuales Ototónico. Después me conocí el tema de las siembras y los andamios y me hice parte de la empresa alemana Peri, siembras y andamios como ingeniero proyectista haciendo cálculos de siembra. Después de ahí me fui a la empresa Hilti, ahí estuve aproximadamente, bueno, en Peri primero estuve como 3 a 4 años, después en Hilti estuve como 6 años como ingeniero especificador, viendo todo lo que es ayudando a las especificaciones técnicas de los sistemas de fijación y otros sistemas que promueve esta marca. Y de ahí después cursé un diplomado de gestión de proyectos en la Universidad del Valle de México. Y por último me integré a la empresa Fisher, otra empresa alemana que aquí con sede en la Ciudad de México, de la que soy parte el día de hoy como gerente de ingeniería, dirigiendo aquí a un equipo de ingenieros que también se dedican a dar soporte técnico en las obras, ayudan en las especificaciones a los ingenieros de proyecto y diversos temas de entrenamientos y participación en eventos de difusión de temas de ingeniería. Entonces agradezco mucho el día de hoy al Instituto de la Capacitación Profesional de Ingeniería por invitarme a comentar el día de hoy sobre diversos proyectos en los que he participado. Al principio, cuando me puse a pensar qué podría compartir con ustedes, pues no tenía algún tema en específico del que creía que pudiera ser tan interesante. Pero bueno, después empecé a rememorar todos los proyectos en los que he participado y bueno, seleccioné 4 donde creo que hay algunos puntos clave que me gustaría comentarlo con ustedes. Y bueno, pues el objetivo, como es el objetivo del instituto, es que pues más profesionales conozcan de otros temas de la ingeniería. La verdad es que la ingeniería de por sí ya es muy grande, la ingeniería civil también es un mundo, todavía en las especializaciones, subespecializaciones de la ingeniería civil, es un mundo de información y un mundo de temas que a veces es imposible conocerlos todos, pero bueno, esperemos que con la participación de los diferentes profesionales que hay en este instituto podamos conocer un poquito más de otras disciplinas, de otras subespecialidades y de otros aspectos de estas subespecialidades que, ¿no? Entonces, rápidamente, personalmente, pues tengo 38 años, ya tengo 11 años de casado, felizmente casado, tengo 2 pequeñitos, tengo 3 hermanos y 2 años actualmente como miembro del equipo de Fisher. Dentro de los proyectos más interesantes en los que he participado en estos últimos años ha sido el Pabellón M en Monterrey, que es un lugar donde se hacen diversos eventos de espectáculos, también hay una plaza comercial, algunos temas de hotelería, etcétera. Es un edificio multiusos que tiene una estructura muy peculiar, parece así como una especie de huevo, y bueno, para haber participado desde el tema de
el diseño de cimbras y andamios, fue un tema técnico especial. También estuvo en la Torre Sacara, también en Monterrey, en el proyecto de Etileno 21, también esta planta de etileno que se hizo en Veracruz, muy grande, hace algunos años, también se me hizo muy interesante y me tocó estar ahí. En Torre Vancomer también tuve una participación ahí así, diseñando algunas plataformas, revisando las cargas de viento, etcétera, para que esas plataformas fueran de apoyo para subir material a los diversos pisos durante la construcción. En el extinto aeropuerto de Texcoco también me tocó participar y fue un proyecto súper interesante que se me hizo muy padre haber participado ahí. En la Ciudad de México, en la Torre Chapultepec, uno ahí sobre Reforma junto a la Torre Mayor, también esa torre también es creo que la última de los 4 rascacielos que están ahí, y también fue un proyecto muy, muy interesante. En Sofitel Reforma 297, es un hotel de alta categoría que está ahí en Reforma, y bueno, ahí se hizo algo parecido a lo que se hizo en la Torre Reforma, se tuvo que cuidar una estructura muy antigua, una casona que estaba ahí, y también fue interesante cómo se construyó alrededor de esta, y cuidando por medio de la cimentación y de las estructuras alrededor, que esa casona no se tocara. También me ha tocado participar últimamente en el proyecto de la construcción del crecimiento de las plantas de Lego en Monterrey, en la refinería Dos Bocas también me ha tocado participar, y hasta me ha tocado ir a algunas plataformas marinas de Pemex, a estar a bordo de una. Y bueno, como planes que tengo a futuro serían pues continuar capacitándome, ¿no? Y aprovechando esto como la capacitación de capacitación profesional de ingeniería y otros medios para continuar la capacitación, que es bien importante, ¿no? Nunca dejamos de aprender y siempre debemos de buscar maneras de buscar obtener más conocimiento. También me gustaría más adelante cursar una maestría. Esto es un tema que tengo ahí pendiente por temas del trabajo y de la responsabilidad que tengo. Ahorita se me ha complicado, pero es algo que quiero hacer y que no tengo que esforzarme más, ¿no? Porque definitivamente tiempo nunca vamos a tener, pero tenemos que esforzarnos para lograr esto. Hay que convertir estas metas en planes y estos planes en acción. También me gustaría tomar cursos de la disciplina financiera, que me gustaría aprender más de ello, porque es muy importante complementar nuestros conocimientos técnicos con más temas financieros, económicos, etcétera, ¿no? Y algo que es a más a largo plazo, me gustaría también trabajar fuera del país. He trabajado en algunas empresas transnacionales y siempre he visto esa oportunidad como algo alcanzable y algo que pudiera ser interesante, ¿no? También en estas empresas es muy común trabajar con gente de otros países, hacer videollamadas, etcétera, y eso llama mucho la atención. Así que a largo plazo, una vez que los pequeños crezcan, estaría hacer algo. Entonces, bueno, ya como agenda, vamos a ver 4 proyectos muy someramente el día de hoy. El primero va a ser la planta de tratamiento de aguas residuales, mi primer proyecto fuera de la universidad, ya como ingeniero titulado. Después vamos a ver un proyecto interesante que es cimbras para el puente, para las pilas del puente Beltrán en Jalisco, después un poquito de Torre Mítica y un poquito de Refinería Dos Bocas, y bueno, básicamente eso sería. Entonces, bueno, el primer proyecto es la planta de tratamiento de aguas residuales a Totonilco. Este proyecto es una obra de infraestructura cuyo objetivo, ahora lo está haciendo, ya se construyó y está en operación. En ese momento el objetivo o el planteamiento del proyecto era incrementar el porcentaje de aguas residuales que se tratan o más bien de aguas tratadas que se generan en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ahí había un tema de que pues, normalmente los países más avanzados pues tienen un buen porcentaje de tratamiento del agua que generan. Generan aguas residuales igual que nosotros, pero ellos tratan sus aguas y después las desechan, y bueno, hay un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México la verdad no se hacía casi nada de esto, el porcentaje era súper pequeño, así que se decidió hacer este proyecto cuyo objetivo era tratar estas aguas. Entonces, este objetivo era complicado, pues porque de pasar de nada de cero a mucho, tenías que hacer una obra muy grande, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que se hizo. El usuario final de esta obra era el gobierno federal, con agua. La ingeniería, procura, construcción y operación se planteó mediante una asociación público-privada con las empresas, con un consorcio llamado Aguas Tratadas del Valle de México, compuesto por una empresa de Atlatec, de origen japonés, ICA, Carso, Icusa, una empresa igual de cultura de Monterrey, y Acciona, una empresa española. En conjunto todos ellos se subcontrataron y solicitaron generar ingeniería para esta planta, y Conagua contrató como su supervisión a una empresa también llamada en ese momento Consorcio Supervisora Totonilco, que era también un consorcio de empresas puestas por una empresa llamada Experiencia Inmobiliaria Total, Ayesa, una firma de ingeniería y construcción y supervisión española, FOA, una empresa de Tamaulipas, y un laboratorio de control de calidad del GIO. A mí me tocó precisamente participar con la supervisión en esta parte, y bueno, esto fue muy interesante porque nuestro objetivo era revisar y ser los ojos de Conagua para que el contrato y las especificaciones técnicas del proyecto se cumplieran tal como se habían diseñado desde el principio. Entonces, la supervisión incluía desde la revisión de ingeniería hasta la ejecución, ¿no?
y ahorita la operación de la sigue siendo esa empresa sigue funcionando. Entonces esta obra, bueno, pues es una obra bastante grande, fue construida en 158 hectáreas de terreno, como pueden ver, y aquí es donde comentaba, ¿no? Que para tratar un volumen importante de agua se necesitan volúmenes importantes de tanques para poder hacer este tratamiento. Entonces en esta imagen se puede, a lo mejor no se alcanza a ver la magnitud, pero pues yo esperaría que sí, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, el río Tula, este río que lleva aguas donde se vierte la gran cantidad o gran porcentaje de los desechos de la Ciudad de México. Este río Tula se vuelve parte del río El Pánuco y desemboca hasta allá, divide Tamaulipas y Veracruz y desemboca en el Golfo de México. Durante este trayecto, pues naturalmente el agua va tratándose a sí misma, va obteniendo oxígeno del ambiente, los microorganismos van creciendo con ese oxígeno y con los desechos del agua, y se van comiendo la materia, van convirtiéndola en otra cosa y automáticamente se va tratando el agua. Pero bueno, para acelerar esto y para lograrlo hacer de manera más eficiente, estas plantas precisamente aceleran estos procesos. Por un lado, de un canal se toma un porcentaje de esta agua, se vierte hacia unos filtros, rejillas, etcétera, que quitan todos los desechos más grandes. Luego hay unos desarenadores que quitan las arenas, unos desengrasadores que quitan las grasas, y después se manda esta agua a dos trenes, ¿no? Aquí digamos, lo explica rápidamente no se alcanza a ver porque está atrás de esta cosita, pero bueno, un porcentaje de esta agua se trataba en un tren de proceso químico que se le agregaba unas gotas de algunos químicos que hacen que toda la materia se concentre, se junte, se hagan bolas, digamos, y se asiente en el piso. Esto lo hemos llegado a ver en algunos videos en internet, ¿no? Donde se toma agua tratada, se le agregan unas gotitas de un químico y entonces se limpia automáticamente porque todo lo sucio baja. Entonces, eso es lo que se hacía en este caso. Y otra parte se hacía de manera natural, mandándolo a unos tanques enormes, unos clarificadores, donde se les agrega oxígeno, se acelera esta oxigenación, que es un proceso natural en los ríos, el movimiento capta oxígeno del ambiente, aquí se les inyecta oxígeno, y entonces esto acelera la limpieza por medio de todos estos microorganismos que descomponen y toda la suciedad y la transforman, ¿no? Entonces, después de que esa agua es clarificada, o sea, se limpia de esa manera, se vierte en algunos tanques, se vierte en otros canales, se le agrega algunos componentes de cloro para desinfectar y se vierte a un canal donde su objetivo era usarse para siembra, ¿no? Más que nada un distrito de riego de Hidalgo, donde ese era los lodos sobrantes se envían a un sedimentador, que son otros tanques circulares, y donde se secan, se busca secar, el agua restante se regresa al proceso y los lodos se envían a estos tanques llamados biodigestores, donde se convierten en lodos activados, en el cual el gas generado con esa digestión se envía a una generación de electricidad y los lodos se depositan en estas capas de tierra de taludes que hay aquí en la parte superior, ahí se secan y después se usan como ayuda o abono para la siembra, ¿no? Pues básicamente este era el proyecto y la importancia del mismo. De las estructuras que me tocó supervisar fueron básicamente, y las más interesantes, habían todo tipo de estructuras en este proyecto, habían edificios administrativos, laboratorios, etcétera, que tenían procesos de construcción, pues como los que todos los días vemos, ¿no? Cimentación, zapatas corridas, zapatas aisladas unidas con contratrave, etcétera, columnas, losas y listo. Son, digamos, estructuras más comunes, pero en este caso habían unos digestores, que son estos elementos del lado izquierdo, que son los tanques donde se depositaban todos los lodos sobrantes del proceso y donde se descomponían para obtener gas y después generar energía. Estos biodigestores, ahorita platicamos un poquito más de ellos, pero básicamente eran estructuras circulares monolíticas de más de 25 metros de altura y cerca de 15 o 16 metros de diámetro. Después están los clarificadores, que son unos tanques rectangulares muy grandes, que son básicamente como estadios de fútbol, son losas de cimentación de 100 por 70 metros y después recubiertos con tanques, con muros para generar tanques y el punto también de estas estructuras es que sean lo más estancas posibles, ¿no? Porque van a estar contenidas van a contener líquidos y gases que es importante que no estén filtrando. Entonces ahí el reto de hacer estas estructuras es interesante. Y los tanques circulares que son, por ejemplo, los sedimentadores, ¿no? De los lodos, ¿no? Donde se trataba de secar lo más posible los lodos, virtiendo el agua flotante hacia los extremos donde hay tanques o canales de recolección y los lodos enviados por bombas a los digestores. Básicamente esas son las tres estructuras más características que a mí me tocó ver y bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es el digestor. Les hablaba de estas estructuras de tipo, pues, ollas de presión
pero digamos de más de 25 metros de altura, de cerca de 16 metros de diámetro. Y bueno, aquí el reto para lograr la hermeticidad y evitar que la presión de los gases generados escape es hacer en este caso colados continuos. Entonces, primero el primer punto interesante es la siembra circular que se genera alrededor de la cimentación, y una vez generada la siembra circular, se colocaban unos gatos hidráulicos programados para subir aproximadamente 3 centímetros, de 3 a 6 centímetros por cada 10 minutos. Entonces llegaban aproximadamente cada 30 minutos una olla de concreto de 4 metros cúbicos, y mediante carretillas se iba virtiendo concreto en todo el perímetro de este muro para lograr que este colado sea continuo, y cuando vaya subiendo la siembra por medio de estos gatos hidráulicos, el concreto que va quedando abajo vaya obteniendo su tiempo de curado y vaya adquiriendo resistencia para seguir sosteniendo la siembra en la parte superior. Entonces esto fue la primera vez en la vida que vi esto. Obviamente el concreto pues es especial, es un concreto de resistencia rápida que permite esto, ¿no? También aquí también el tema importante era el armado del acero de refuerzo, que al mismo tiempo que se va colando, se van colocando las barbas del acero de refuerzo, se van haciendo los traslapes y los amarres para lograr tener todo el colado alrededor, ¿no? Y además de esto, se ven por ahí unos cablecitos verdes, que es un postensado, donde también era importante que al final de armado este concreto o terminado este colado, se hicieran los postensados adecuados. Entonces, la labor aquí como supervisión era importante. Pues primero era cuidar que se cumplieran todas las condiciones del diseño, ¿no? El diseño primero era de un colado monolítico, cuidando que no se generaran esas terribles juntas frías que en este punto era importantísimo evitarlas, y que si por algún momento o en algún caso hubiera pues siempre hay dificultades, y si nunca es todo perfecto, si hubiera una generación de junta fría, le diera el tratamiento adecuado, que era pues utilizar todas las herramientas para lograr una continuidad en el concreto, y que se utilizaran los medios como las juntas de PVC, que quedaran embebidas para evitar precisamente que haya fugas de cualquier tipo en estos colados, ¿no? También cuidar la cuantía de acero, estar cuidando la calidad del concreto, estar cuidando que las varillas y el armado se cumplieran el proyecto, y también cuidar el posterior proceso de tratamiento del concreto, que es un curado adecuado, ya sea con humedad, con películas diseñadas para esto. Y bueno, aquí aquí, digamos, como ingeniero casi recién salido de la escuela, pues todas las herramientas que me dieron mis profesores fueron muy útiles, ¿no? Siempre tener conciencia, primero, estructural, ¿no? Porque siempre que estamos en el campo, siempre estamos pensando qué pensó el ingeniero cuando diseñó esto y qué buscaba el ingeniero para hacer esto. Entonces, en ese punto, uno se pone a pensar cómo lo hizo el ingeniero, cómo lo diseñó, y entonces se cuida que se construya de tal manera que se cumplan esas cosas. A veces en la charla con compañeros del gremio, siempre está la duda cómo unir al proyecto, cómo unir a los ingenieros que diseñan con los ingenieros que construyen, cómo hacer que ese puente que a veces se ve muy distante se una, ¿no? O haya más comunicación. Y aquí yo creo que a lo mejor era por mi novatez, que yo siempre busqué hacer eso, ¿no? Busqué leer, a lo mejor algún ingeniero con muchos años de experiencia, pues ya lo puede hacer solo, o decide seguir su intuición. Yo, como la verdad no contaba con esa experiencia, busqué tener puente con los ingenieros encargados de la parte estructural del proyecto, comentar con ellos cómo se había diseñado, cómo se había pensado, me mostraron las memorias de cálculo, leí las memorias de cálculo, y entonces con base en eso pues se tomaban las decisiones en sitio en la supervisión. Con base en eso tomamos decisiones de, oye, esto no se puede hacer porque así no está pensado, esto no cumple con cierto criterio del proyecto, etcétera, y se hacía de esta forma. Y eso fue importante porque eso ayudó a que esta comunión, o esta conexión con los encargados estructurales, que pues por más que sean de la constructora y tienen que seguir los ideales de la constructora, pues ellos la verdad son siempre muy conscientes de que el cuidado de la estructura es más importante que cualquier cosa. Entonces, pues siempre cuando poníamos alguna objeción que creíamos que no estaba trabajando correctamente como se había diseñado, ellos la verdad es que estaban de acuerdo con nosotros y decían, sí, a pesar de que eran de la constructora, ellos
mismos regañaban a los ingenieros constructores y les decían, oye, pues está bien que quieras avanzar, está bien que es importante el avance, pero hay que cuidar. Entonces eso funcionó muy bien. Aquí, por ejemplo, recuerdo en uno de estos tanques, que estos, ya pasé al segundo caso, que son los tanques tipo que les comentaba que eran como estadios de fútbol, para contener volúmenes importantísimos de agua. Recuerden que al principio comentábamos que este proyecto tiene capacidad de tratar hasta 42 metros por segundo de agua. Estos son 42,000 litros por cada segundo. Cada segundo que pasa, esta planta trata o limpia 42,000 litros de agua. Entonces, para que este flujo sea así, hay que tener cada tanque cierto tiempo de espera del agua, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser enormes para poder lograr esto. Entonces, en estos tanques no, a pesar de que también deben de ser estancos, porque también están llenos de agua y debemos de evitar las fugas, aquí no se podía hacer un colado monolítico y tampoco era tan crítico hacer un colado monolítico. Simplemente llevando las etapas adecuadas y haciendo los tratamientos debidos en las juntas, se podía lograr la hermeticidad, ¿no? Allá por el contrario había tanques a alta presión que era más complicado de controlar, entonces por eso ya se buscaba el congelado. Y aquí precisamente hablando de eso, no sé si se puede ver a mitad de este muro una junta, un elemento horizontal, que es una junta de PVC, que precisamente está diseñada para que ahí se controle el colado, el corte del colado, y entonces en esa junta fría el agua no se va a ir por esa grieta que se pudiera generar y se contuviera con esta junta de PVC, ¿no? Entonces ahí está, la cimbra ya está diseñada para colarse hasta este nivel de muro, después se pone su cinta para que la cinta quede embebida, mitad en el colado anterior y mitad en el nuevo colado que sigue arriba, y entonces así es como se va a controlar el flujo del agua, no se escape y este tanque tenga la estanquidad requerida. Entonces, pues alguno de los temas que me tocó revisar aquí o rebotar sería que los traslapes de varillas no se hicieran en el mismo nivel, precisamente para cuidar el tema de la continuidad, ¿no? Entonces ahí alguna vez tuvimos que rechazar algunas estructuras o algunos armados por este motivo. Alguna otra vez me acuerdo que se virtió el curacreto, esta película que se le pone a los concretos para evitar que se fugue el agua, se cayó en el acero de refuerzo, ¿no? Entonces, pues en el momento a los ingenieros de obra no les pareció importante y continuaron y ya querían vertir concreto. Y bueno, pues viendo que obviamente es un material que es a base de ceras y bueno, tomando en cuenta el criterio en ese momento se me hizo pues un contrasentido que una varilla que trabaja por adherencia con el concreto tenga un elemento que evite esa adherencia, ¿no? Entonces, a ese momento también fue un poco caótico, pero al final sí lograron con razón entender que esto no es posible, ¿no? Que se tenían que limpiar todas esas varillas para lograr la continuidad y la adherencia correcta entre el acero de refuerzo y el concreto. Entonces esto fue un punto que recuerdo que se me hacía increíble que no les pareciera importante y la verdad es que sí, ¿no? Alguna otra vez también antes de comenzar a colar, estaba lleno de basura, ¿no? Ahí todas las losas llenas de, pues todos los sobrantes, madera, bolsas de agua, fresco, etcétera, todo tirado. Y entonces, y ya iban, antes de empezar a vertir, bueno, pues se revisó y se dijo, bueno, esto no se puede. Y aquí para lograr esto es bien importante tener un proceso adecuado que logre admitir lograr que estas quejas sean atendidas. Entonces, para que los generadores de estos volúmenes de obra fueran cobrados, tenían que tener un reporte, un formato, una liberación por parte de la supervisión y una firma de los supervisores. Entonces, gracias a este proceso bien establecido desde el principio, se lograba que pues, se atendieran estas quejas, porque seguramente hay algunos lugares donde no están bien establecidas estos procesos de cómo deben de ir, y a lo mejor estas cosas se saltan, ¿no? O sea, no importa y continúan, ¿no? Pero bueno, un proceso bien establecido que logre tomar en cuenta la opinión de los supervisores es bien importante para lograr que estas voces sean escuchadas. Entonces, bueno, les comentaba, otro tema de estos colados era la masividad de los mismos. Eran momentos de colado donde tenías 4 bombas de concreto alrededor de las losas y cada una de esas losas estaba virtiendo ollas y ya tenía ollas esperando, ¿no? Entonces, dentro de este proceso que parece caótico, había que cuidar, pues que lo normal, que las ollas cumplieran no más de 90 minutos salidas de planta, que no se generaran, que los colados estuvieran diseñados de tal forma que no dejara descubierto un área de colado sin vertir concreto, tal que se generara otra junta fría, ¿no? Entonces, había que definir de dónde a dónde se iban a hacer los colados, cómo se iba a hacer el proceso de vertido, para no dejar frente sin vertir concreto demasiado. Otro tema también es con la densidad del acero, ¿no? Hacer ventanas de
desamarrar el acero, abrirlo, meter la bomba de concreto y vertir concreto para evitar que el mismo acero sea como un filtro, ¿no? Como una malla que deje todo el agregado grueso afuera y pase todo lo demás. Entonces, alguien que estuviera atento en abrir las varillas, vertir concreto y después cerrarlas y volverlas a acomodar para etcétera, ¿no? Todos esos son puntos bien importantes, así como cuidar también uno como ingeniero recién salido no tiene otra más que revisar pues todo lo que es los códigos y reglamentos, ¿no? En este caso, ACI 318 tiene bastantes buenos consejos para lograr que puedas, pues tener criterios como evitar vertir el concreto a más de 1,5 metros de altura para evitar segregación y todo este tipo de cosas es bien importante. Aquí, por ejemplo, en estos muros es bien complicado colarlos de manera monolítica sin cumpliendo con todos estos problemas, ¿no? Entonces, pues hay empresas que te dan como estas cimbras modulares que te dan ventanas. En vez de un panel, te ponen una ventana para que por ahí viertas concreto y no sea a mucha altura. O me acuerdo que en este caso también la gente de Concretos Moctezuma unió a las bombas de concreto, les unió un tubo de PVC para que el tubo de PVC lograra entrar en la cimbra hasta abajo y también evitaran perder pues, o segregar el concreto, ¿no? Por una caída tan alta. Entonces, esos son igual algunos comentarios que hicimos que fueron atendidos y lograron encontrar procedimientos para hacer colados adecuados. Entonces, pues todo esto me hizo conocer los temas de las cimbras, platicar con los ingenieros de ahí y entonces empezar a tener inquietud por ello hasta que me cambié de empresa a la empresa de Peri, ¿no? Ahorita les comento un poco de ello. Aquí vemos algunas otras imágenes de estos procesos de armado, donde es bien importante cumplir con los procesos constructivos, imagínense cuidar la cuantía de acero, y ahí pues si no nos queda más que revisar varilla por varilla para revisar que se cumpliera y que si faltaba un bastón, algún moño, algún estribo, lo que sea, se pusiera, ¿no? Y la verdad es que sí, pareciera que no, pero sí es bien común que falte acero, ¿no? Y eso se me hace un tema muy crítico y que siempre es importante revisar. Aquí también era importante revisar, pues, cómo se pensaba que iba a funcionar estos muros, ¿no? Entonces, aquí nos comentaban, bueno, pues va a estar lleno de tierra, esto no está en voladizos, etcétera. Entonces, todo eso, conocer cómo van a funcionar los proyectos nos ayudan a poder hacer mejores comentarios y a poder mejorar los procesos. Del lado derecho vemos incluso esto también se supervisa, ¿no? A veces se lo dejamos a la gente de obra, pero también es bien importante, ¿no? Yo me llegué muchas veces a encontrar cimbras abiertas porque no se revisó que estuvieran bien armadas, que se pusieran transversales, se apretaran los cerrojos, se pusiera alguna estructura calculada. Todo este andamio que está por debajo de la cimbra debe ser calculado para resistir las cargas de hormigonado, como le llaman, ¿no? O de colado. Entonces eso es bien importante. Después de acá me pasé a la empresa Peri y conocí, o más bien empecé a adentrarme en el tema del cálculo de las cimbras, ¿no? Y ya tenía algunas nociones del cálculo de cimbras por las obras provisionales, una materia de obras provisionales que tomé en la universidad, donde era muy estructural el tema, ¿no? Se revisaban las cargas por presión de concreto, las cargas para estructuras provisionales, y aquí, bueno, se aplicó todo esto, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que más me interesó en mi estadía en Peri fue el Puente Limón, o Puente Beltrán, donde el usuario final era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ingeniería procura construcción y operación era por parte de una empresa española llamada Aldesa, y las cimbras eran parte de Peri. Voy a regresar a una foto porque quiero que vean el andamio que está en la parte inferior, donde este andamio se debe de modular de acuerdo a todo el proceso de transmisión de cargas que haya, ¿no? Aquí hay una carga puntual, que es el peso de todo el concreto fresco que va a haber en la parte superior. También hay una carga lateral o una descomposición de cargas por medio de estos estabilizadores de cimbra, y todo esto se debe de modular y se debe de revisar que este andamio cumpla con la transmisión de todas estas cargas, ¿no? Entonces, no son andamios que se eligen al azar, sino que en estas empresas hay ingenieros que se dedican a modular y a calcular que estos andamios cumplan con estas cargas, y que también estos sistemas que ponen aquí como paneles cumplan con las cargas de colado, ¿no? Aquí en este muro me imagino que se piensa que las cargas no van a ser hidrostáticas porque el concreto va de acuerdo a la velocidad de colado, se establece una velocidad de colado de acuerdo a lo que se charla con los constructores, y esa velocidad de colado nos va a dar hasta qué altura el perfil es triangular, y a partir de qué altura el perfil comienza a ser, ¿cómo se dice? No triangular, sino lineal, ¿no? Entonces se establece una carga de colado de acuerdo a esta velocidad de agregar concreto o velocidad de colado, y entonces así se establece cuántos cerrojos va a tener esta cimbra, hasta qué altura puedo colar, a cada cuánto tengo que poner un estabilizador, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto me va a dar las cargas al final que van a cumplir estos paneles, y estos paneles la van a mandar también por un estabilizador, y al final
Si tengo una estructura especial como la que hay aquí abajo, bueno, pues ya tengo todas las cargas que necesito para poder diseñar. Entonces, una vez tomado en cuenta todo esto de los temas del colado, hablamos de este proyecto del Puente Beltrán, que es una obra de infraestructura construida con pilas de 59 metros de altura, comunica el estado de Jalisco y Colima, y bueno, pues es un beneficio para el comercio y el turismo entre estos dos estados. Obviamente, bueno, todas las obras de infraestructura en las que participa el gobierno, pues son obras que son principalmente para pues, mejorar la vida de las personas y bueno, son respuestas a problemas sociales, ¿no? Que es una parte muy padre. Entonces, estas pilas, digamos que la parte interesante de estas pilas es que para diseñar una cimbra no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una sección variable, empieza con un base por altura y se va reduciendo esto hasta arriba, ¿no? Y aquí lo importante, pues, es diseñar un sistema que pueda tener la mejor relación costo-beneficio, ¿no? Para los constructores y, bueno, que esto también reduzca los costos del proyecto. Entonces, esta es la sección de la pila. Como pueden ver, no es una pila hueca, tampoco es una pila que sea completa. Entonces, aquí también hay un grado de dificultad, ¿no? De definir cómo se va reduciendo la base de la pila hasta el final de la pila y cómo vamos a lograr utilizar la mayor cantidad de paneles posibles y reutilizarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ver en la altura la cantidad de colados, en este caso son 29 colados, y se ve cómo se va. Bueno, la idea es mantener la parte central constante con pequeños cambios y eso se logra con esto, ¿no? Aquí, así como en la foto anterior vimos las cimbras modulares de un cierto tamaño, aquí se forman paneles hasta cierto tipo artesanales, pero bueno, aquí bueno, digo artesanales porque se parece mucho al tema artesanal. Se componen de un panel de madera, después se colocan vigas de madera a cierta separación y después estas vigas se unen con correas metálicas, como se puede ver así. Aquí es a lo que me refiero con que es un tema que parece muy artesanal, pero no lo es. ¿Por qué? Porque bueno, el panel que se coloca en estos puntos es un panel que ya está todas sus características de resistencia, de elasticidad, etcétera, se están controladas. Entonces, por medio de tablas se puede determinar, dependiendo de las cargas y la altura de esta viga, o a qué altura se definió de colado para llegar a esos 29 colados. De acuerdo a esas alturas hay una carga, ¿no? Hay una carga que va a contener este panel. Entonces, de acuerdo a esas tablas y esa carga, se sabe la separación a la que se pueden poner estas vigas. De estas vigas ya también se conoce su resistencia cortante y su resistencia a momento. Entonces, ponemos la separación de las vigas tal que el panel logre tener un comportamiento adecuado, donde no se haga todo por la presión, no se pandee, digamos, ¿no? Y tenga suficiente respaldo para que no rompa. Y después, para ubicar la colocación de estas correas metálicas, se hace basado en la carga que está aportando a través del concreto o el concreto a través del panel y sabiendo la resistencia cortante y a momento de estas vigas, entonces se colocan estas vigas de soporte. Obviamente las vigas de soporte inferiores van a tener más carga que las superiores y entonces después de eso se coloca una viga principal que va a contener igual, dependiendo de la resistencia cortante y momento de estas vigas, se va a colocar estas vigas primarias aquí, ¿no? Tal que aquí se puede ver un poquito más de cerca el detalle que les comentaba, concreto, el panel, vigas secundarias unidas aquí con unas bridas a la viga primaria y listo, ese es el comportamiento de contención de presión. Entonces, estos paneles pues se vuelven, a pesar de que se hacen a mano, se trata de que el proceso sea sencillo, entonces se hace la mayor cantidad de paneles posibles. Entonces se generan aquí todos estos paneles y solamente se hacen especiales o se van a descartar los de la esquina para que en el siguiente colado se pueda hacer un recorte del de la esquina y se pueda reducir la sección de la viga. Y así posteriormente hasta que quitamos un panel y dejamos los paneles que están acá, tal que se van quitando los de los extremos y se va reduciendo la sección de la pila, ¿no? Lo mismo pasa en la parte interior, ¿no? Es que aquí es un poquito más complejo. ¿Y cómo vamos logrando subir a través de esta pila? Bueno, pues con este sistema de trepado. Lo interesante de este sistema es que se puede controlar con grúas, se sujeta y se eleva al siguiente colado. Y se van dejando conos de anclaje, como los conos que vende Fisher, pero estos son embebidos, y entonces se van dejando paneles, estos colados o estos conos para poner una plataforma y sobre esta plataforma volver a poner el panel, este panel que está aquí. Entonces, básicamente, esto es lo interesante. Es un tema muy logístico que tiene una esencia estructural por todo lo que lo primero es que logremos contener las cargas de colado adecuadamente. Después tengamos un concreto que nos ayude mediante anclajes a poner una plataforma y después volver a poner estos paneles. Y entonces aquí se vuelve un tema logístico de tener un control adecuado para lograr
que este sistema tenga el mejor costo-beneficio. Aunado a que estos paneles pues también deben de tener cierto peso y ese peso lo debe de conocer el constructor para contratar una grúa que tenga la capacidad de cargar estos paneles, ¿no? Entonces yo hago un despiece de material y le digo, mira, este panel va a pesar, no sé, 300 kilos o no sé, todo este conjunto de paneles va a pesar 3 toneladas, entonces debes tener una grúa de 3 toneladas. Entonces, esto es bien interesante, pero digamos, empezamos desde el tema, desde el tema de estructural hasta el tema logístico y constructivo, ¿no? Entonces, este fue un proyecto muy importante en ese aspecto. ¿Hasta aquí hay algún duda o comentario? Del proyecto anterior no pregunté, de la tratadora, no les pregunté si había dudas o comentarios. De este también, no sé si hay alguna duda o comentario. Si no es así, continúo. No, creo que todo va bastante claro, Andrés. Nada más me quedó la duda, digo, para no quitar mucho tiempo. La banda plástica que decías en el tanque de almacenamiento, supongo que era banda hojillada o algo similar, Sí, ¿no? exactamente, es una banda hojillada. Ok, ok, sí, que justamente como bien dices, ¿no? Para evitar filtraciones y dar continuidad al colado, es Exacto. común utilizarlo en esto, ¿no? Y en albercas, tanques de Claro alma. que sí. Vale, pues todo muy bien, continúa, por favor. Ok, entonces el penúltimo proyecto del que quiero comentar es la Torre Mítica. En este caso, bueno, pues es una torre bastante interesante, bastante importante en la ciudad, porque parece que es la más alta de Latinoamérica hasta ahorita, por ahí o una de las más altas de Latinoamérica. Por ahí está surgiendo una en Monterrey, que esa creo que sí va a ser definitivamente la más alta de Latinoamérica, pero bueno, por ahora creo que la Torre Mítica es la más alta de México y alguna de las altas de Latinoamérica. Y en este caso, bueno, en este punto me tocó participar en varios, bueno, digamos como representando a mi marca, en ese momento pues participé en varias etapas en el reforzamiento de la parte inferior. Ahorita vamos a ver un ejemplo del reforzamiento, cómo se revisa, pero hacer una estructura o un proyecto que estaba desde el 2008 y que se había hecho, había avanzado por algunas pocas etapas y se paraba y seguía, etcétera, y ya llevaba como 10 años en salir de la cimentación, pues había muchas estructuras existentes que habían que ser remodeladas o reusadas o recrecidas, y ahí, bueno, pues participamos en esa parte, participamos en otras propuestas de fijación, de anclaje, de soportería, etcétera, y dentro de estas, una de las más importantes fue el tema de los anclajes para la fachada. Siendo un proyecto tan alto, nos podemos imaginar que las cargas de viento son bastante importantes en este punto, y efectivamente, en este caso, el tema principal para lograr tener una fijación correcta de estos muros cortina a la losa fueron las cargas de viento, ¿no? Aquí hay un ejemplo de que muy, pues sí se puede ser, puede que se entienda un poquito. Esto señalado con la letra C es el concreto de la losa, señalado con la letra A son los paneles de fachada que se llama muro cortina, que se van uniendo uno a otro hasta formar toda esta piel del edificio. Y el elemento F es digamos, la placa base o el elemento de anclaje que va a unir, se va a atornillar a la fachada y después, mediante anclajes, va a transmitir toda la carga de la fachada al concreto, que sería el elemento, ay, ahí no alcanzo a ver qué letras es, yo creo que es la B. Entonces, así básicamente es como funcionan la mayoría, o si no es que todos los muros cortina. Todas las cargas de peso propio y de viento van a ser transmitidas por la fachada, van a mandarlas por medio de tornillería a la placa base se conecta con el anclaje y el anclaje lo manda a la losa. Y en este caso, pues, se participó con un anclaje embebido, como se puede ver. Digo, aquí como representante de Fisher, les comento que nosotros siempre trabajamos con anclajes post-instalados para lograr ponerlos donde se requieren, ¿no? Donde es necesario y evitar que donde dejé el anclaje embebido no sea donde yo lo necesito editar, me estorbe o no ajuste con lo que hay. Pero también en Fisher tenemos este anclaje que es embebido, pero que es un carril. Eso permite que tenga la versatilidad de movernos a lo largo de todo el carril y si quedó algunos milímetros, algunos centímetros asado, igualmente lo puede seguir utilizando. Entonces, me da las ventajas de trabajar como un carril embebido, me evita tiempos de perforación, etcétera, como todo lo que hace un anclaje embebido, pero me da esta versatilidad de moverme, ¿no? Entonces, para fachadas es bien interesante utilizarlo, porque ahorra muchísimo tiempo a los constructores de fachadas en lograr estos anclajes, ¿no? Les evita todos los tiempos de perforado, etc. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para lograr este anclaje? Bueno, pues calcularlo. Con nuestros clientes, en este caso mediante túnel de viento, pasaron los estudios de cuáles eran las cargas por piso o por secciones de losas de viento. El peso propio pues, es constante, es una carga por metro cuadrado de panel. Esto se distribuye por cargas tributarias a donde van a estar los anclajes, o más bien por panel, donde van a estar conectados los paneles. Y aquí básicamente pues vamos a tener, como bien comentamos, una carga gravitacional, una carga de peso propio que trata de bajar, y la carga de viento que ya sea que presione o succione, se prueba para ver cuál es la más desfavorable y tener un anclaje
seguro, ¿no? Se elige el modelo de anclaje que tenga las características de profundidad y de tamaño para lograr esta transmisión de cargas. También es bien importante siempre considerar todo el contexto alrededor, ¿no? Siempre les decimos la resistencia del concreto, el espesor del concreto, distancia a borde, etcétera, para que esto se logre, ¿no? Una vez que se calcula todo esto, se mete al software, como se puede ver aquí. Aquí yo puedo agregar en cada uno de mis tornillos las cargas que habíamos dicho, ¿no? Pero no solamente las cargas así como tal, ¿no? Aquí vemos que si yo modulo esta placa base, pues puedo colocar la carga en el punto de unión y me da una excentricidad que provoca un momento. Lo mismo el viento y la presión de succión. Si la conexión es arriba o abajo, pues también me puede provocar una excentricidad que provoca momento. Ya sea que yo modele la placa base y meta las cargas en el punto de aplicación, el software automáticamente me va a hacer me lo va a convertir a momento. O si lo reviso como está aquí, solamente la carga directa al tornillo, pues yo tendría que agregar transportar la carga tal como se ve en el diagrama, transportarla al tornillo y además de poner la carga, ponerle el momento que está provocando. Entonces serían los momentos adecuados, alimentar la resistencia del concreto, distancia a borde, tamaño del canal, colocar las cargas y que el software me diga, me revise todas las posibles fallas, ¿no? Ya vimos que una falla puede ser la ruptura del concreto, lo revisa. Una falla puede ser la ruptura de la pata, lo revisa. Una falla puede ser el que se rompan estos labios donde se sujeta el tornillo, también lo revisa. Otro puede ser que se rompa el tornillo, también. Todas las 6 o 7 posibles fallas que pueda existir aquí, además de juntando con los cortantes que también hay, me los revisa el software, me da la más desfavorable, me dice pasa o no pasa, o elige otro canal, sepáralo más, haz lo que aquí podemos jugar con las cargas para hasta encontrar el adecuado, ¿no? Y en este caso, lo que nos encontramos es que de cierto piso a cierto piso, tenemos un tipo de canal y después de cierto piso, tenemos que colocar uno más robusto. Entonces, a lo mejor lo fácil es decir, pues tómate el más desfavorable y hazlo así para todo, ¿no? Pero en este proyecto, como es o sea, es tantos paneles y tantas cantidad de pisos, que esto ya no se vuelve, pues ya no es tan económicamente viable. Entonces ahí se busca hacer esto que hicimos, de cierto piso, cierto piso, pon un modelo y después de eso pon otro modelo. Simplemente hay que tener una supervisión adecuada para vigilar que esto se cumpla. Entonces así se hizo, se fueron colocando los canales en cada nivel, se fue haciendo los colados y ya quedaron los canales embebidos y después se hizo la colocación de esta fachada, tal que pues la torre allí está y está trabajando bastante bien. ¿Alguna duda o comentario de este caso? Bueno, entonces el siguiente y último proyecto es un proyecto truncado que era el aeropuerto de Texcoco, donde, bueno, pues los temas ingenieriles eran bastante complicados y bueno, era muy enriquecedor hablar con los ingenieros que estaban involucrados porque era gente con mucha experiencia y gente que tenía muchas consideraciones y teniendo casos tan diferentes o tantas peculiaridades, lo que se veía ahí, las soluciones estructurales eran bastante curiosas. Entonces, dentro de las losas que estaban en este edificio terminal, recordemos que se mencionaba, ¿no? Que se diseñaba casi como un barco que iba a estar ahí medio flotando, ¿no? Entonces, esta también tenía los temas de losas de cerca de unos 50 metros de altura, ¿no? De espesor, perdón. Eran losas increíblemente anchas, sí, increíblemente gruesas, y entonces cuyos colados también tenían el reto de definirse en las etapas de colado, de dónde se iba a empezar hacia dónde, cómo se iban a hacer para que no se interfirieran en los trabajos de un equipo con otro, etcétera. Y lo que siempre se busca que no se haga, pero siempre pasa, es no dejar las barras embebidas para el siguiente colado, ¿no? Los traslapes que saben, ¿no? Entonces, por problemas logísticos y cientos de problemas que surgían en el proyecto, pues muchas veces pasaba que se terminaba un colado y no se podía continuar o no se había dejado las preparaciones para el siguiente colado. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar con estos sistemas particulares de anclaje químico. Entonces, en este punto, los anclajes químicos ayudan a hacer esto, a corregir estos problemas. Si yo tengo una estructura ya existente que no tiene varillas conectadas con las existentes para dar continuidad estructural, mediante el anclaje químico se puede hacer. Entonces, aquí en este proyecto y en otros, como en los que también he participado, por ejemplo, en el de la refinería de Dos Bocas, pues, fue común hacer este trabajo, no hacer perforaciones. Primero, calcular cuánto tengo que perforar en un concreto para lograr que el anclaje adhiera a esta varilla y trabaje como si lo hubiera dejado traslapada con las varillas anteriores. Es decir, que las tensiones en las varillas no se transmiten tanto al concreto como lo vimos en las teorías de anclaje tradicionales, donde se hace un cono, etcétera. No, aquí lo que no buscamos cono, buscamos que mediante puntales o tensores se transmita la tensión de esta varilla a la siguiente. Entonces, aquí es
identificar primero la ubicación de las varillas existentes. Segundo, cuánto tengo que perforar para que esta varilla trabaje hasta su fluencia en caso de ser necesario y no se formen conos. Entonces, y tercero, bueno, pues hacer la perforación a cierta distancia de estas varillas para precisamente lograr que esto suceda, ¿no? Entonces, la profundidad, la separación entre varillas me las da. Primero, el uso de productos lo da la aprobación. Es decir, la aprobación del producto te dice si este producto es apto para hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque las pruebas de atención de estas varillas colocadas con químico deben de tener un comportamiento muy similar a una varilla recta dejada en bebida. Entonces, una vez que el producto cumple con esa aprobación, el punto 2 es ubicar las varillas existentes mediante algunos detectores, ferrodetectores de diversas marcas, Bosch, etcétera. Tienen ahí pachómetros o elementos para detectar dónde están las varillas existentes. 3, la separación entre las varillas debe ser, esa también la da la aprobación. Muchas veces algunos productos dicen medio diámetro de la varilla nueva más medio diámetro de la varilla existente más 3 centímetros, algo así. Entonces eso ya también está en la aprobación del producto, donde el ICC o el ACI te dice cómo debe ser esto, que es como te los indiqué. Y por último, la longitud de profundidad, la profundidad de perforación, que lo da la ecuación de LD, que está contenida en el ACI, en el capítulo 25, donde te dice que los factores influyen para encontrar esta longitud de desarrollo, que es la afluencia de la varilla, la densidad del concreto, el F'C, la separación entre varillas, el diámetro de la varilla y las distancias al borde, junto con todos estos factores, se van a conjugar en una ecuación que me va a decir la profundidad que tienes que perforar para colocar anclaje químico y después meter tu varilla y que funcione como si lo hubieras dejado en el colado anterior, es esto. Entonces esta LD se calcula y después se ejecuta la perforación. Entonces este es uno de los casos que ha ayudado bastante a los ingenieros a poder evitar hacer procedimientos mucho más complicados para este problema. Muchas veces los ingenieros recurren a romper el colado anterior hasta encontrar el acero y después meter las varillas, hacerles un gancho y después volver a colar lo que rompí más la nueva estructura. Eso pues es muy engorroso, muy difícil. A veces es romper la estructura hasta los 40 diámetros de mi traslape, poner mi traslape de 40 diámetros, o sea, esto es mucho más difícil, ¿no? Romper todo eso, además del daño que le pueden provocar a la estructura, ¿no? Otros ingenieros utilizan grouts que no tienen la aprobación como la que les comenté para que te dice y te garantiza que con esta longitud de desarrollo la varilla va a trabajar con la adherencia, con toda la adherencia que trae aquí, que es mucho más grande esta adherencia a la de un grout para lograr esto, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí me ha ayudado mucho a conocer a muchos ingenieros pues de mucho renombre en el medio con el que les he podido compartir esto, hemos podido discutirlo, algunos, por ejemplo, hay algunos sobre todo de la vieja guardia que dicen, no, yo jamás voy a poner un anclaje químico a tensión, puro cortantes y eso a ver, ¿no? Pero otros ya después de ver las pruebas, de hacer, mostrar las aprobaciones, mostrar ACI, mostrar los reglamentos, colocar, hacer mediante gatos hidráulicos y manómetros, demostrarles la tensión resistente, etcétera, se han convencido, otros ya más abiertos en cuanto ven la documentación, la literatura, dicen adelante, y eso ha ayudado mucho a que estos proyectos puedan ser solventados y que sean seguros sobre todo, ¿no? No nada más que nos libremos del problema, sino que se haga de una manera segura y bien. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería compartirles el día de hoy, estos 4 proyectitos donde participé en una parte muy pequeñita, pero bueno, gracias a este tipo de trabajo he podido conocer diversos tipos de proyectos y he conocido muchos ingenieros cuyas pláticas han sido muy enriquecedoras y bueno, he aprendido mucho gracias a ello. Entonces, pues hasta aquí, Daniel, te agradezco mucho que me hayas invitado. Le agradezco mucho al Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería que me haya permitido compartir esta presentación con ustedes. Espero que les haya agradado, que les haya aportado un poquito y que podamos todos seguir aprendiendo de los próximos invitados que van a ver. Y bueno, pues muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Andrés. Pues el foro está abierto para consultas. Aquí leo una, dice algunos nombres de marcas para el anclaje químico. Pues Pues Fisher. ahí. Bueno, yo ahorita represento a la marca Fisher. También les comento que trabajé para la marca de Hilti y también no tengo problemas en decir que es una muy buena marca también, al igual que el Fisher. Entonces, pues ahí tienen por lo menos 2 opciones, ¿no? Sí, exacto. Sí, los que hemos tenido oportunidad de trabajar con ambos productos, bueno, pues sabemos pues, que al menos aquí en México es como de lo mejor que hay, ¿no? Lo mejor y lo más directo para encontrar y sobre todo por el software que tienen para calcular las necesidades. Entonces, digo, yo también lo recomiendo ampliamente. Fíjate, a mí me quedan algunas dudas. Uh-huh. Una es personal, profesional, Dime. porque, por ejemplo, yo veo aquí que tú
Y te digo con base en, ¿cómo decirlo? Con base en sorpresa, pero sorpresa buena. O sea, yo he trabajado también con mucho constructor en campo y a veces les hace falta ese feeling, ¿no? Algo que tú dijiste al principio, algo que tienes que saber es, aunque eres constructor o tus procesos son otros, como tener esa sensibilidad de estructurista, ¿no? Para interpretar. Eso es algo bueno y te digo, lo veo con sorpresa agradable porque realmente conozco pocos constructores que hacen eso, ¿no? Que dicen, no, pues así me llegó el plano y yo como salga, ¿no? Sin saber qué están poniendo, cómo lo están poniendo. Ahora, con base en esto, yo te quiero preguntar dos cuestiones, bueno, una cuestión en dos fases. Una, ¿tú qué dirías que el constructor que está en obra desarrollando todo esto, ya sea como supervisor o como directamente la mano que está metiendo ahí, qué es lo que antepone en el proyecto? Y dos, ¿tú qué antepones en el proyecto? Sí, bueno, lo que he visto es que muchas veces, pues como dices tú, cada disciplina o cada subdisciplina de la ingeniería tiene sus metas o sus objetivos, ¿no? Entonces muchas veces los objetivos de los constructores es pues, construir, como dice su nombre, y avanzar y hacerlo de una manera económica. Entonces todo esto implica la velocidad, el suministro de materiales, etcétera. Y entonces, pues desgraciadamente creo que no sé si es algo que pasa en otros países, pero yo he visto muy repetitivamente en México que el constructor tiene bastantes cosas encima por hacer, tiene que revisar a lo mejor las compras de los materiales, tener todo el material en puerta, tener su programación de colados, programar el concreto, trabajar con la gente, contratar, estar al pendiente de las horas, de los rendimientos, etcétera. Y muchas veces, pues precisamente yo creo que por sentirse tan abrumados, sí se olvidan de la parte estructural, ¿no? De cómo funcionan o para qué están diseñadas estas estructuras. Entonces, Claro. yo creo que muchas veces ellos, pues por estas presiones, anteponen el avance, básicamente, ¿no? El avance y los costos. Y bueno, personalmente, creo que por eso también no debería, pero esta figura de la supervisión ayuda bastante, ¿no? A que haya una persona externa que esté un poquito más alejada de estas presiones y que esté atenta a estas cosas, ¿no? El supervisor no solamente se encarga de la parte estructural, también se encarga Ujú. de todo, de tiempos, de ejecución, programas, etcétera, calidad, pero desde una barandilla exterior tiene más esta apertura para poder ayudar y de hacer sus comentarios respecto a cómo se haga de mejor manera, ¿no? Entonces, a Ujú. veces es un poco chocante, seguramente hay hasta problemas, ¿no? De que chocan estos puestos, pero bueno, siempre es importante y yo sé, así lo entiendo, ¿no? Si yo puedo, siempre que voy a hacer una recomendación o algo, contacto a los estructuristas, a los Ujú. responsables estructurales del proyecto, para decirles, oye, mira, yo estoy pensando que esto trabaja así y estoy dando esta solución con base en esta suposición. ¿Es correcta? Sí, así como lo piensas está bien y así está adelante. O sabes que no, así como lo estás pensando no va, y entonces si tomas esa decisión puede repercutir en esto, en esto, en esto. Ah, ok, entonces cambiamos la solución para que entonces se adapte a cómo queremos que funcione el estructura. Entonces, Claro. para mí es importantísimo, o sea, el celular y todos estos medios han revolucionado porque pues es bien fácil ahorita a la velocidad de un texto Ujú. contactar a alguien y decirle, oye, ¿cómo ves? Dame tu opinión y así me ha ayudado o es con lo que yo siempre he tomado en cuenta esto para que se logre. O sea, no es solamente resolver un problema rápido, sino hacerlo de una manera eficiente y eficaz. Entonces sí, Claro. es bien importante siempre tomar en cuenta y estar en contacto con las personas que diseñan los proyectos. Perfecto, claro, claro. Muchas gracias. Fíjate que yo, digo, aparte de todo lo que comentas, me dirigía también un poquito hacia la parte de, no sé si ustedes, es que siempre en campo yo he visto que es más complicado, ¿no? Estar en campo, pues, como bien comentas, ¿no? El estar interactuando con uno, con otro, como dices tú, si necesitas aparte preguntarle al que está en su oficina, etcétera. Y yo sé que es un mundo bien estresante estar en obra, digo, también lo he vivido, pero por ejemplo, ustedes hablas de optimismo, ¿no? De optimizar, perdón, no de optimismo, de optimización, perdón. Optimizar la estructura, ¿no? Lo que luego muchas veces se piensa, vamos a optimizarlo, vamos a hacerlo barato, pero eficaz, etcétera. Entonces, con base en esto, ustedes en algún momento, o tú más directamente, piensas en el usuario final. Sí, sí, digamos, parte de lo que comentábamos es eso, ¿no? O sea, me ha tocado ir a algunos proyectos donde estás en un área habitacional Ujú. y ves cosas que no, o sea, que sin ser parte en ese momento del proyecto dices, oye, eso no, a mí no me gustaría vivir aquí, ¿no? Entonces, y cuando, cuando te toca hacer algo, pues sí piensas en hacerlo lo mejor posible, con la mejor calidad y Ujú. solucionarlo de una manera que digas, bueno, o sea, quien está aquí va a estar seguro, ¿no? Entonces, Exacto. sí, siempre el usuario final hay que tomarlo en cuenta, hay que ver qué tipo por ejemplo, cuando voy a obras industriales,
pues, Ujú. la parte, a lo mejor ahí no va a haber mucha gente, ¿no? Son plantas donde hay poca gente revisando y todo, pero sí es bien importante la cantidad o los montos de inversión en esos proyectos, ¿no? Entonces ahí cuidar la inversión de los notarios, a lo mejor Ujú. son plantas de la nación, cuidarlas que esté bien, donde va a haber mucha concentración de personas también, ¿no? Pensar en esas personas, cómo podemos ayudar para que esas personas estén mejor, sí, sí, siempre es bien importante tomar en cuenta. Vale, no, pues muchas gracias. No, y como bien dices tú, tú como tú desde tu trinchera en la parte de construcción, pues entiendes bien o intentas entender mejor la parte de las demás disciplinas, no solo estructural. Y yo creo que también el estructurista debe tener claro eso, ¿no? Que no solamente todo es estructuras, ¿no? Sino tener en cuenta que al final la ingeniería civil es una división de N cantidad de posibilidades y así como subdisciplinas, vamos a llamarle, y nosotros tenemos que estar también conscientes, ¿no? De cada una de ellas. Pues me parece bastante bien. Pues el auditorio, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Pues no, nada más dice aquí, consultar la página de sus productos, muchas gracias. Igual te dejo ahí en el chat la página. En estas páginas puedes encontrar ahí unos productos. Creo que por ahí anda el Inge Luis Ángel Rubina. Saludos Ah, también al Inge California. sí, 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 ahí anda, también anda este Félix, creo me pareció ver. Saludos Qué a bueno que vengan a ver al compañero Andrés. No, Muy bueno, bien. pues si no hay más dudas o comentarios, a mí me pareció bastante enriquecedora y yo estoy seguro que el auditorio también. Ustedes saben, próximamente, tal vez desde el día de mañana, ya estará subida su presentación del ingeniero Andrés, por si no pudieron ponerle totalmente atención. Digo, siempre uno, el horario laboral, etcétera, pero la podrán ver o invitar a gente a verla. Me parece una muy buena aportación. Sobre todo, como bien dice, ¿no? Muchas veces aquí entramos estructuristas pensando en otro tipo de temas y que nos presenten este tipo de alcances, a mí me parece bastante enriquecedor y sobre todo educativo. Entonces, ya verán su presentación también en nuestra página de YouTube y las invitaciones en las páginas oficiales. De hecho, al principio del chat pueden ver nuestros links de estas páginas. Será un placer que nos acompañen por ahí, se puedan unir a las mismas. Bueno, pues si no hay más, pues no me queda más que agradecerle a Andrés y presentarle la constancia que le haré llegar por participar en esta conferencia con el tema Alcances de la Ingeniería de Construcción, algunos proyectos relevantes en el periodo 2012-2022. Muchísimas gracias, Andrés. Ojalá no solamente, Gracias. no sea la única participación donde te tengamos aquí, ojalá te tengamos en el futuro, hablando tal vez de otro tipo de alcances y o también con base en donde estás ahora, ¿no? Que también sería bastante enriquecedor para el usuario. Yo te Claro hago que sí. llegar esta constancia pues, por los medios que ya tenemos de comunicación nosotros y pues una vez muchísimas gracias, ¿no? Y Muchas bueno, gracias. no, gracias a ti. Y ya solo para terminar, los invitamos a la siguiente conferencia. Ya nos presentó el doctor Horacio, ahora el ingeniero Andrés Becerril. Y bueno, pues próximamente, no es la siguiente semana, ¿por qué? Porque a lo mejor la siguiente semana vamos a estar ahí platicando algunas cosas sobre cursos y etcétera. Si tienen alguna duda o quieren información, se pueden acercar. Ahí en los links que les dejo está nuestra página de WhatsApp para información y todo lo que quieran consultar. Vamos a estar platicando sobre algunos cursos que tenemos pendientes por sacar. Y bueno, el 23 de julio nos estará acompañando el doctor Arturo Tena Colunga con un tema bastante interesante también. ¿Cuáles son las máximas prioridades de la ingeniería civil en zonas de alto peligro sísmico, Ciudad de México en general? Seguridad y preservación del patrimonio o costo inicial. Es un poquito de lo que le preguntaba ahorita Andrés, ¿no? Que se tome en cuenta siempre la optimización del costo o también al usuario final y justamente nos contestó el ingeniero Andrés y bueno, aquí va a ahondar pues más profundo el doctor Arturo Tena Colunga, entonces ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias Andrés y bueno, pues a todos gracias por asistir, nos estamos viendo en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.